Hola, soy Pau Mendieta. Busco humanizar el mundo, llenarlo de esperanza, ver cómo puedo dejarlo mejor de como lo encontré. Me gusta cuestionarme todo y por eso este espacio, donde puedo platicar con gente que le sabe a temas muy heavies para poder discutir a gusto. Quédate en tu espacio. 3, 2, 1, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast. Yo soy Pau Mendieta y lo que busco con este espacio es hablar de temas pues que humanizan al mundo y que son necesarios y que nos pueden hacer reflexionar mucho sobre nuestra vida, sobre la calidad de relaciones que tenemos con los demás. En fin, es un espacio para cuestionarnos, para reflexionar, para debatir, en fin. Y hoy en especial toca un tema duro, es un tema que yo pienso que pues a veces es muy tabú, nos da mucho miedo entrarle a esto, pero no por eso deja de ser una realidad sobre lo que estamos viviendo. El tema es el suicidio. Me gustaría antes que nada compartir algunas estadísticas, algunos números para conocer el tamaño de esta situación y darnos cuenta cómo pues a veces tristemente es más cercano de lo que nosotros pensamos. El tema del suicidio cada vez ha aumentado más, cada año ha ido increciendo. Obviamente hay muchas iniciativas para reducir este tema, pero bueno, implica sí el compromiso, claro, de cada uno de nosotros, tener más responsabilidad sobre lo que consumimos, sobre lo que vemos en las redes sociales. Es verdad que hay ciertas redes sociales que incluso lo fomentan, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin, vamos a entrarle a este tema que es tan importante. Les voy a dar rapidísimo un dato. En el 2023, diario, había 22 suicidios por día. Está muy heavy. Entonces, bueno, para hablar de este tema tenemos a una súper especialista, Loli. Ella ya habías estado aquí con nosotros antes, Loli. Te agradezco venir a hablar de este tema. Yo sé que no es lindo hablar de esto, no da risa ni mucho menos, pero le tenemos que entrar. Y yo creo que la misinformation, ¿no? O sea, la falta de información sobre el tema hace que igual y perdure. Y también el hecho de que sea un tema tabú. Qué importante centrarle bien a estos temas y poder hablar de ellos, Loli. Entonces, bueno, nada más para las personas que escuchan a Loli por primera vez, ella es tanatóloga, es terapeuta. Ella también estudió un diplomado en logoterapia que tiene todo este objetivo de encontrarle un sentido a la vida. Entonces, bueno, para hablar de este tema, Loli, bienvenidísima. Este es tu espacio. Gracias por tu tiempo una vez más. Gracias, Pau, por la invitación. Veo que ha tenido mucho éxito tu podcast. Y bueno, pues para mí un honor de nuevo estar aquí. Efectivamente es un tema duro, que más que tabú yo diría que es un tema muy estigmatizado, ¿no? La verdad es que hay una necesidad imperante de ocultar, ¿no?, cuando algún familiar o algún conocido murió verdaderamente por suicidio, ¿no? Y no por otras causas. Sí. ¿Y por qué? ¿No? La pregunta sería, bueno, ¿por qué hay esta necesidad de ocultar? Pues porque es muy fuerte, porque es un duelo, el duelo de los sobrevivientes de un suicida realmente viven con muchísima culpa, ¿no? Entonces, por lo que ¿Los sobrevivientes te refieres a las personas que intentaron suicidarse y no se logró? A ver, no. Bueno, sí, ok. Por un lado existe la persona que intenta suicidarse y no lo logra. Y entonces, bueno, es todo un tema que se habla además de una repetición de ocasiones posteriores, ¿no? Por la necesidad de lograrlo. Ok. Pero bueno, en este caso hablo de los familiares que desgraciadamente perdieron a alguien, a un familiar, a través de que se cometió un suicidio, se logra, ¿no? Entonces la familia de verdad la pasa muy, muy mal y hay una serie de cuestionamientos, sobre todo qué lo llevó, el por qué, ¿no? La realidad es que hay mucha búsqueda de porqués cuando en realidad es un tema que difícilmente se encuentra una razón en específica. Se habla de un tema multifactorial, ¿no? Son muchas las cosas que pudieron haber influido. Se habla mucho de si cuando alguien amenaza con que me voy a quitar la vida, debe hacérsele o no caso. Yo, por lo que he observado en mi práctica de acompañamiento tanatológico a través de la terapia, he encontrado que más vale siempre hacer caso, ¿no?
Hay quien piensa que se puede caer en el chantaje de quien está duro y duro con que me voy a suicidar, pero lo que se ha encontrado en común en los suicidas, ¿no? Es justamente la desesperanza, Pau, ¿no? Justo te iba a preguntar, o sea, nos podemos enfocar en muchas cosas, obviamente, en el cómo, por qué, para qué sobre el suicidio, ¿no? Pero viendo el por qué, ahorita, ¿qué relación hay? Justo era una pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿qué relación hay entre la desesperanza y el suicidio? Supongo yo que es un por qué, ¿no? Sí, a ver, el desesperanzado, ¿no? Pareciera que como la palabra lo indica, no hay, o sea, hay una privación de esperanza, no hay nada que esperar, ¿qué sigue, no? Y entonces hay una necesidad justo de encontrar una salida o una opción cuando no hay nada que esperar, y pareciera que la opción y la salida es la búsqueda de la muerte, ¿no? Entonces, bueno. ¿Salir a qué, Loli? Salir de la realidad que se está viviendo, de este sinsentido de vida, de para qué vivo, ¿no? O sea, ¿para qué se vive? Entonces, bueno, el suicida en un momento dado tiene deseos, por ejemplo, bueno, evidentemente deseos de morir, tal vez deseos de ser matado, o deseos de matar, ¿no? O sea, hay una necesidad de que las cosas cambien, pero no necesariamente de manera favorable, sino como que hay una necesidad de terminar con la desesperanza que se vive, con ese dolor por la vida, ¿no? Se dice que, bueno, hay una necesidad de mantenernos en la vida cuando le encontramos un sentido, pero hay gente que de verdad, al no encontrarle sentido, hay una necesidad de salir de la vida, ¿no? Es gente que no se puede mantener en la vida por sus propios recursos, por lo que tiene, por lo que ha vivido, y aun cuando tenga la mejor familia, aun cuando económicamente esté bien, de verdad es que pareciera que eso ni siquiera es suficiente, ¿no? Es un tema totalmente interior, ¿no? De este mundo interno del suicida, en donde nada pareciera suficiente, aun cuando para los demás lo tuvieran todo o tuvieran los recursos. Es verdad que hay mucho juicio alrededor de la vida de todos, ¿eh? O sea, cuando a una persona le está pasando mal, cuando hay una persona con dolor, cuando hay una persona que está sufriendo, sí, llegan personas externas y es como, a ver, relájate, sabe todo lo que tienes. Entiendo el voltear a ver lo que tenemos, entiendo por supuesto esta postura de ser agradecidos con la vida, que siempre hay algo, que siempre tenemos algo, que justo, pero tienes vida, ¿no? Justo es lo que no quieren tener en este caso, ¿no? O sea, justo no, güey, pero qué fácil, claro, y qué cómodo en este sentido a veces para los demás es decirle a alguien, güey, ve todo lo que tienes dinero, porque claro, si el tema del suicidio fuera por un factor de pobreza, pues es que solo los pobres se suicidarían, ¿verdad? Si el suicidio fuera solamente por un factor de, no lo sé, ¿sabes? Que hayan tenido una pérdida muy grande, pues todas las personas que hubieran tenido una pérdida muy grande se hubieran quitado la vida. Entonces, no, o sea, seguramente es un cúmulo de factores, digo, ahorita vamos platicando de esto, ¿no? Pero incluso los niños, esto es una tragedia, ¿no? O sea, me mata el nervio. Hace poco escuché una estadística sobre cuántos niños se quitan la vida en México, ¿no? O sea, 5 niños al día se suicidan en México, o sea, 5 niños, o sea, incluso hasta los niños, ¿no? Ahora, ¿qué están viendo los niñitos en las redes, qué están viendo en la tele, qué están viendo por las pantallas, de qué se están alimentando? Yo siempre hablo un poco de cómo nos alimentamos, ¿no? O sea, como que siento que ahorita está muy de moda el comer fit y los veganos y todo lo que quieras sobre la alimentación física, ¿no? Pero pocas veces también pienso yo que somos más conscientes en lo que en cómo alimentamos el espíritu, cómo alimentamos la cabeza, cómo alimentamos esta parte. Entonces, si solamente te alimentas de cosas negativas o de películas, series, canciones, lo que tú quieras, que de verdad son cortavenas, pues es que está cañón también. O sea, de verdad, como dirían, vibras bajo, ¿no? O sea, entonces también ahí hay como que hay un desánimo por la vida, ¿no? Claro, o sea, de hecho, alguna vez estaba en una plática que estaban hablando sobre el tema del transhumanismo y no sé qué. Y decían que, bueno, ya en breve, si no es que ya está ahorita pasando, la verdad, no sé, pero que ya tus propios dispositivos, ¿no? Te van a leer el mood en el que tú estás. Y con base en eso, te van a proponer una reproducción de canciones de acuerdo al estado de ánimo en el que estás en ese momento. Pero entonces imagínate, si tú en ese momento tienes depresión,
pues te van a poner canciones, pues depresivas, ¿no? ¿Qué es lo que tú necesitas? Pues, quién sabe, digo, si se trata un poco de contactar con el dolor, si estás viviendo cierta cosa y no esté tan grave tu panorama, pero si estás con un panorama importante, sumamente patológico, en una depresión importante, pues igual y chance no es lo mejor estar escuchando esas canciones, ¿no? O sea, entonces, Loli, ¿qué factores hay alrededor de una persona que se quiere quitar la vida? Porque, bueno, estamos hablando de desesperanza, ¿no? Todos en algún momento sentimos desesperanza, todos en algún momento tenemos problemas heavies, independientemente de la edad, del nivel socioeconómico, de qué factores se tienen Yo que creo que juntar. incluyen, es que son tantas cosas, mira, desde factores ambientales, factores bioquímicos, ¿no? Factores sociales, familiares, y que todos ellos redundan, evidentemente, en el mundo interno de la persona. Y lo llevan de verdad a pensar qué caso y qué objeto tiene quedarse en la vida, ¿no? Pero bueno, lo que también se observa en el suicida es que hay 3 momentos, Pau, ¿no? Uno es la ideación suicida. A ver, todos hemos mencionado alguna vez, no, hombre, a mí me pasa eso y yo me pego un tiro, ¿no? Sí, me mato. Exacto, todos hemos pensado escenarios posibles en los cuales no podríamos mantenernos en la vida si nos sucediera eso, si viviéramos eso. Sí. Pero es una mera verbalización, si te fijas, ¿no? Sí. No es que realmente llegaras a los otros 2 momentos, ¿no? El otro momento... Este es ideación suicida. Ideación suicida, Okay. ¿no? Que es como pensarlo, verbalizar tonterías a veces incluso, ¿no? Si a mí me pasa esto, yo paso, si se muere mi mamá, yo me muero detrás de ella, ¿no? Como que... Ok. Pero un segundo momento justamente es la conducta. Yo creo que todos hemos visto gente que dices, es que este cuate, o sea, ¿qué le pasa? Se va a matar, ¿no? Desde deportes extremos, hay gente que se la rifa mucho, o el manejar borrachísimo a fuerza, necesariamente quererse ir manejando cuando están que ni pueden, hay gente con muchas conductas suicidas, ¿no? Que dices, es que de veras, ahora sí que, ¿qué lo protegió, no? O sea, ¿cómo es que no se mató? ¿Y esto es consciente o es inconsciente? Me refiero, el güey que está yendo, súper común este ejemplo que pusiste, el borracho, ¿no? O sea, este güey ya está obviamente obstaculizada su libertad, en el sentido de que una persona que está bajo cualquier sustancia que le esté cambiando, ¿no?, su capacidad de estar alerta, etcétera, etcétera, es una persona que no está en su 100, no es libre, ¿no? O sea, está siendo sometido por una sustancia o veto a saber. Esa persona que empieza a tener, estas conductas suicidas, ¿es consciente o es por necio porque está ahogado? A ver, yo creo que el inconsciente busca ya otra cosa, ya es una persona con una búsqueda de cambio de vida, evidentemente. Y según él, es consciente de, no me va a pasar nada, hombre, si hago esto no hay bronca. Pero yo creo que en el fondo, ¿no? Sí hay como una necesidad de, pues si me pasa, pues cómo va, ¿no? De una vez, ¿no? Entonces, es todo un dilema porque pueden haber muchos consejos y mucha gente que les mete el pie y les arranca, le quita las llaves y le obstaculiza el riesgo, pero pareciera que de veras son buscadores de riesgos porque sí hay una imperante necesidad de, pues, ¿quién quita? Y en esta me quedo, ¿no? Eso, a ver, justo, no es una vez el borracho se puso necio y quería manejar, siguiendo con este ejemplo, ¿no? No es una vez se puso necio, es una reiterada. Ya van varias. Por eso se llama conducta, ¿no? Por eso se llama conducta. O sea, hay un comportamiento. Sí, ya es como una búsqueda constante de riesgo a través de la cual pueden morir, ¿ok? Y en un tercer momento ya es el acto suicida como tal, ¿no? El intentar ya quitarse la vida, el cometer un acto suicida a través de envenenamientos, de empastillamientos, de tantas cosas, del ahorcamiento, de tantas cosas, ¿no? Sí sucede también que a través, la manera, ¿no?, o los medios que se buscan para el suicidio en ocasiones son mucho más letales en algunos que en otros. Entonces se habla de que cuando no son tan letales, la gente en el inconsciente no quisiera en esta ocasión ya terminar con la vida, ¿no? O sea, a ver, time. O sea, hay gente que se quiere morir, pero no se quiere... O sea, se quiere morir, pero no quiere que verdaderamente... Pero igual que no le funcione, ¿no? O sea, exacto. O sea, hay un pequeño... ¿Cómo te vas a hacer?
haz de cuenta que hay un pequeño chispazo de vida todavía, hay una lucecita ahí que dicen, güey, no. Y entonces por eso no se pasan de lanza. Sí, puede ser. Los hombres, por ejemplo, son más letales, los intentos de hombres son como más severos que en un momento dado estadísticamente que en los de mujeres. ¿Por La qué? mujer, tal vez la mujer tiende un poco más a prevalecer o a cuidar la vida, ¿no? Pero bueno, la manera, el lugar, ¿no? Digo, no soy especialista en suicidio, hay suicidólogos, ¿no? Pero también el objeto tiene un significado, el lugar en donde se intenta el suicidio también tiene otro, como que hay mensajes ocultos, ¿no? En las maneras, en los modos, en los lugares, en fin. Aquí la situación, Pau, es que no en todo acto hay una consumación, ¿no? No siempre se logra. Entonces, bueno, también hay una altísima frustración en muchos de los suicidas porque no lo lograron, o bien un gran alivio porque los que lo intentaron finalmente no lo concretaron. Ah, y entonces pareciera que hay como un agradecimiento en el fondo de que no haya sucedido, ¿no? Te iba a decir, ok, ¿te ha tocado algún paciente o conoces algún caso cercano de una persona que lo ha intentado y no lo logró y diga, puta, qué bueno que no lo logré? Me tocó trabajar en alguna ocasión con familiar de sobreviviente. Ok. Y entonces, bueno, pues sí, resultaba muy agobiante porque, pues sí, la repetición continuó, ¿no? Después ya perdí la pista con el paciente. Obviamente ya a esta familia se le remitió con psiquiatría porque había que intervenir de manera urgente. Porque, a ver, estos son otras, también dos cosas que hay que tocar, Pau. Hay dos maneras de actuar aquí, que es a través de la prevención o de la postvención, ¿no? ¿Qué es la postvención? La prevención, bueno, sería evitar, sería hablar, tener acompañamiento a través de terapéutica o psiquiátrica, internamientos, en fin, ¿no? Esto sería prevenir. Y la posvención, desgraciadamente, pues es el trabajo que se hace cuando ya se consumó el suicidio, ¿no? Esto obviamente pues se hace con los familiares. Pero mira, lo que es muy impactante, Pau, es que la posvención es muy dolorosa porque de nuevo hay mucha culpa, porque las personas más cercanas, más vinculadas al suicida, piensan que quedaron cortas en haber hecho algo por la persona. Entonces es una muerte muy culpígena porque es que ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no hice algo? Es muy fuerte esa parte. O que sí hice para que eso pasara también. También puede haber, sí, a ver, sobre todo es la omisión, pero también es y esto ha sucedido desgraciadamente, sí hay coincidencias en pleitos muy fuertes en donde después de ese pleito se consuma el suicidio. Pero lo que la gente también tiene que saber es que de verdad un suicida no es un arrebato en ese momento y sucede, sino de verdad hay un tiempo previo que probablemente no se observó, eso sí sucede. No hubo, al parecer, ninguna muestra, ninguna señal, y eso también causa mucha culpa, ¿no? Entonces esto es importante, o sea, porque a ver, a veces justo, ¿no? Conoces de casos donde se suicidó tal, estaba borracho, se había drogado, pero no porque estuviera borracho y se haya drogado quiere decir que fue porque estuviera así. O sea, como dice, seguramente ya había pensado, ya había vivido ideación suicida y... ¿Cómo? Conducta. Y conducta suicida, o sea, seguramente... Finalmente se llega al acto. Eso, ¿no? O sea, no fue de una vez. No es un arrebato de ese momento. En realidad se ha observado, volvemos a lo mismo, ¿qué hay en común? Hay desesperanza, hay cartas póstumas, hay testimonios de sobrevivientes de suicidas que llevan a pensar, a concluir estas cosas, ¿no? Ningún suicida, o bueno, en algunas cartas sí hay una explicación de por qué, ¿no? Pero en este análisis justo de las cartas, de los documentos que se dejan, sí lo que se encuentra es desesperanza. Pareciera que no había otra opción, ¿no? Y Loli, yo he escuchado muchas veces que lo que dicen es que las personas se quitan la vida, pero lo que quieren no es quitarse la vida, lo que quieren es quitarse el dolor. Y al parecer el dolor está enraizado con la vida. Entonces no hay manera de terminar con el dolor si no termino con la vida. Pero no es que quieran dejar de vivir, sino más bien ya no quieren ese sufrimiento, ya no quieren ese dolor. Por eso es que también hay estos momentos que comentamos ahorita, estos deseos del suicida en donde, pues, deseos de ser matado, porque bueno, entonces no dependerá de mí.
O sea, que alguien acabe conmigo. Y por eso se la rifan, por eso estas conductas suicidas. Entonces empiezan a hacer una sarta de cosas que fue como, güey, no se suicidó, güey. Pero a la vez se estuvo prestando a estar en situaciones límite. A ver, hoy, por ejemplo, estoy pensando, digo, yo no sigo evidentemente a estas personas, pero con tal de tener seguidores, hoy por hoy la gente hace lo que tú quieras, ¿eh? Me o sea, pagan precios desde muy caros. sexosamente hasta lo que tú quieras, ¿no? Con tal de tener seguidores, con tal de tener likes. Es verdad que hay una importante falta de atención, hay una importante, clara falta de amor también, en fin. Pero bueno, dentro de todas estas cosas que se puede hacer para tener seguidores, a la de hay que tener seguidores, hay algunos que hacen cosas que dices, es broma, ¿no? Y entonces pasa el coche a máxima velocidad y lo saltan. Y entonces se paran en la orillita de una terraza y no se caen. Y así, ¿no? Sí, o sea, ¿quién en sus cabales? O sea, ¿no? ¿Quién emocionalmente estable se la rifa de esa manera? Si es una persona satisfecha por la vida, que ama a los que le rodean, que se quiere quedar en la vida, que le encuentra un sentido. ¿Quién, Pau? No. Entonces, sí va muy de la mano. De hecho, ahora que dices esto, te voy a contar un ejemplo. Digo, no quiere decir que te vayas a matar si haces esto, ojo. Pero yo alguna vez sí tuve el gusanito de echarme de un paracaídas. O sea, como que decía, sí me echaría, porque las alturas no me dan cosita. O sea, incluso, qué diversión. Pero bueno, yo creo que lo que me daría miedo es el avión al que te tienes que subir. Pero bueno, ese es otro tema. Y pues yo tenía que considerar chance en algún momento echarme de un paracaídas. En el momento en el que nació mi bebé, dije, no, ya, se acabó. O sea, digo, no es porque me vaya a matar si me echo el paracaídas, ni es juzgar a las personas no, que se pero echan ahí el está paracaídas. justo, Pau. Tu vida cobró un sentido. No, sí, ya no. Bueno, esto ya, tu vida cobra un sentido a través de la maternidad. Sí. Hay circunstancias de la vida que nos van sumando el sentido de vida. Pero hay situaciones de la vida que nos van restando el sentido de vida. Exacto. Entonces, bueno, sí se puede ir agotando, ¿no?, ese cúmulo de sentidos de vida, y eso es lo que también puede ser una respuesta por la cual la gente lo que prefiere es perder la vida, ¿no? Se acumula esa falta. Cúmulo de sentido de vida y disminución de sentido de vida. A ver, ¿qué? Pensemos en ideas, en ejemplos de cosas que pueden o restar o sumar sentido de vida. Me encantó eso. A ver, los fracasos son una razón perfecta para disminuir sentido de vida. Y fracasos, pues los que quieras, ¿no? Un divorcio, un desempleo, el fracaso de un negocio, por ejemplo, una enfermedad terminal, la muerte de alguien que era muy significativo, la ruptura con un socio. A ver, todos los fracasos tienen dos maneras de expresarse, ¿no? A través del enojo, de la tristeza. Por eso, alguien que está viviendo una situación de fracaso, en ocasiones podemos decir, oye, pues no lo vi tan mal, ¿no? O sea, parecía que estaba bien, pero triste, pero... Y otras veces podemos ver a esa persona romper en llanto así desesperado. Claro. Porque ya hay un cúmulo. Son las maneras, ¿no?, de expresar el fracaso. Pero bueno, esa es una manera... Te voy a decir, estoy pensando, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, mientras más grande es el esfuerzo, o sea, mientras más grande es el reto, mayor es el triunfo, ¿no? Entonces, sí, es que los fracasos son parte de la vida, ¿no? Entonces, cuando te logras recuperar, cuando logras remontar, cuando logras salir adelante frente a un fracaso, ¿no? ¡Guau! O sea, te sientes súper poderosa, te sientes, la palabra que hoy usan para todo, ¿no? Te sientes empoderada, o sea, porque es como, güey, había fracasado severo, o sea, estaba del cocolete lo que estaba viviendo, de verdad me estaba llevando la fregada, y hoy estoy aquí, me supe sobreponer, esa palabra, me encanta sobreponer, o sea, se me hace una maravilla, pero te lograste sobreponer. Entonces sí, hay fracasos muy grandes, pero mientras más grande fue el fracaso en su momento y lograste levantarte, a mí me parece que verdaderamente es mucho más grande el triunfo, es mucho más, y de verdad te llenas de fuerza. O sea, Einstein tenía una frase, bueno, es una frase muy famosa que todo el mundo ha dicho, ¿no? Que intentó 100 veces el tema de la bombilla, ¿no? O sea, que lo intentó 100 veces y en la 101 lo logró. Entonces le decían, brother, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué lo seguiste intentando 100 veces, no? O sea, ¿por qué dijiste una vez más? Y decía, es que en cada vez que no funcionó, yo iba descubriendo una manera en la que no era.
entonces aquí no va, y entonces aquí no va, y aquí no va, hasta que llego en el aquí sí va, ¿no? Sí, es el sentido que se le da a las cosas. Bueno, pues se me hace muy interesante, porque entonces es como, ok, así no, pero entonces en algún momento encontraré el cómo sí, y el fracaso es que es parte de la vida. Y te voy a decir, Pau, a ver, en donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? Entonces hay muchas personas que de verdad, si tienen anclados los intereses, la esperanza de vida a través del éxito, de algo material o de algo que de verdad un día pierden, si todo está puesto ahí, es que se pierde completamente el sentido, ¿no? Pareciera que hay que tener, como se dijera vulgarmente, ¿no? Como los huevos en diferentes, la canasta, claro, en sí, diferentes canastas, ¿no? Sí, claro. No todos en la misma, porque ¿qué pasa entonces si de verdad solo una cosa nos mueve? Si solo una me genera sentido, el día que la pierdo, lo pierdo todo, hasta el sentido de vida, ¿no? Y yo te diría, Pau, que una de las invitaciones a la acción, ¿no? En este ratito de este tema que es tan fuerte y tan importante, sería invitar a la acción en el sentido de si la gente con ideación suicida, que está en una actitud suicida, con una conducta suicida, supiera, tuviera idea siquiera del dolor que le causara, que le causara o que le causaría a sus seres queridos lo que viene después del suicidio, se lo pensaría 2 veces o no lo cometería. Justamente el trabajo que yo he hecho en el acompañamiento me ha tocado trabajar con muchos familiares de suicidas, ¿no? Sí. Mucho la posvención. Y de verdad, Pau, es un dolor, pareciera inacabable, ¿no? O sea, son duelos que se pueden, que en algún momento en otro programa ya lo hablamos del duelo patológico. Es muy fácil dejar material para duelos patológicos, ¿no? En la vida de los familiares de alguien que comete suicidio. Es todo un tema, puede de verdad llevar años, es de verdad muy, muy doloroso. Entonces, bueno, pues pareciera que esta es una razón para la prevención, ¿no? Es una invitación a que la ideación, a ver, la ideación ya dijimos sería cualquier cosa, que la conducta se revise, ¿no? Que se revise y el intento se revise, porque de verdad es que lo que va a suceder, lo que viene después es infinitamente doloroso. Entonces, bueno, esta sería una invitación a la acción. Y bueno, claro, cualquiera que nos esté escuchando ahorita podría decir, pues sí, pero el que quiere cometer el suicidio o el acto suicida, poco le va a importar cómo la pasen después los demás. Pero bueno, nada más esto lo quiero expresar porque sí hay mucho dolor, sí trae muchas secuelas. Si eso puede formar parte de la prevención, bueno, la búsqueda de sentido es otra invitación. Continuar buscando sentido para mantenerlos en la vida y no pensar de verdad que la única salida a lo que se vive es a través de el morir, ¿no? Uh-huh. Te iba a preguntar, Loli, tú, bueno, eres tanatóloga justo, ¿no? ¿Cómo, igual y no siendo tanatólogos, no todos tenemos esa preparación que tú tienes, pero cómo podemos acompañar? O bueno, primero, ¿cómo se debe acompañar? Entonces me vas a hablar de especialistas seguramente, pero ¿cómo acompañar a personas, a familiares, a amigos que han sufrido una pérdida por un tema de suicidio, ¿no? O sea, que algún ser querido se ha suicidado. ¿Cuál sería la mejor manera de acompañar? ¿Qué sería lo esperable? ¿Qué ya no es esperable? ¿Te refieres a cualquier persona? Primero como cualquier persona y después como especialista, bueno, supongo yo, con un psicólogo, tanatólogo o psiquiatra en su momento. Como cualquier persona, bueno, pues invitar a que lo hablen, a que lo acomoden, a que lo hablen las veces que sea necesario. Pero si observas tú como amiga de alguien, de algún familiar que se suicidó, que esa persona está rebasada, que le está pasando muy mal, sí, la invitación, Pau, es a que acudan con especialistas. Puede ser a nivel psiquiátrico, puede ser a nivel terapéutico o pueden ser ambas, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones que no todos los pacientes nada más la libran, digamos, con terapia. A veces es terapia y medicamento, a veces nada más es con terapia, ¿no? Lo que no puede suceder es nada más medicamento. Ahí sí quedaríamos muy cortos y entonces los resultados se aplazan muchísimo, ¿no? Pero sí hay una necesidad de acompañar a través del habla, de la escucha, de los posibles escenarios, de cómo se sintieron, de qué pudo haber sucedido,
si las cosas hubieran sido diferentes, cuál era la historia del suicida. Vaya, es jugar con muchísimos factores a través del acompañamiento, en donde, bueno, y obviamente trabajar mucho con la culpa, ¿no? La culpa, el único antídoto de la culpa, a ver, normalmente la culpa es una autoculpa. Cuando sentimos culpa, en ocasiones o la mayoría de las veces, la culpa viene de dentro, de uno mismo. Entonces, por eso el antídoto de la culpa es el autoperdón. Porque la mayoría de las veces hablamos de autoculpas y solo el autoperdón, ¿no? Es lo que la va a sanar. Entonces, bueno, pero se tiene que hacer mucho trabajo de escucha y de acompañamiento para llegar a ello. Loli, y tengo la espiritualidad, ¿no? También el gran recurso. No, me queda claro que, de hecho, no tengo aquí la estadística, pero seguramente, Loli, las personas que intentan menos suicidarse a pesar de situaciones muy heavy que estén viviendo, seguramente cuando hay una fe, cuando hay una creencia, cuando hay un Dios, cambia mucho el panorama, ¿no? Totalmente. Te voy a decir, yo en lo personal he tenido la experiencia de ir de misiones en varias ocasiones a diferentes poblados, en donde por la dinámica justamente de ser grupos aislados, lejos de estas sociedades tan ruidosas y tan excéntricas y tan demandantes, son gente muy espiritual, muy religiosa, ¿no? Y cuando uno regresa a estas grandes ciudades, dices, ¿cómo es posible que estas personas puedan vivir como viven? Pues claro, desde esas limitaciones, desde esa pobreza, desde esa falta de recursos materiales, se enaltecen las cuestiones religiosas y espirituales y encuentras que hay infinitamente más sentido de vida que en las grandes sociedades como la nuestra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, ojo, uno de los grandes recursos para el sentido de vida sí es la espiritualidad y que uno de los recursos de la espiritualidad es la religiosidad. Entonces, esa es otra invitación a la acción, ¿no? Híjole, sí. Cosechar un mundo, una vida espiritual. Me parece que es fundamental. Y eso dice muchísimo, ¿no? O sea, dice mucho de cómo estamos viviendo. Por eso justo, pues lo tenía todo, tenía dinero, tenía trabajo, era exitoso, justo. O sea, ¿quién te dice que con eso ya estamos? Pues es que no estamos llamados a eso y ya. Sí. O sea, finalmente el tener es un medio para un fin. Pero cuando el fin se vuelve el tener, el parecer, cómo me veo, en el momento de que algo me pase ya no me veo así, ya perdió sentido mi vida. Cuando ponemos el fin en el éxito y de repente ya no soy exitoso, ¿quién soy ahora? Ay, Pau. Cuando o sea, entonces es entender sobre todo que hay cosas que son medios y el fin es otro. Sí. Entonces cuando ponemos los medios en el fin y seguramente ese fin pues, va a cambiar. Porque son cosas, son objetos, son circunstancias que están fuera de nuestras manos, de nuestro control. Obviamente se vuelve súper complicado porque estás poniendo tu fe, estás poniendo tu paz, estás poniendo tu esperanza, estás poniendo tu felicidad en cosas que son sumamente pasajeras. Sí. Y en cualquier momento pueden terminar. Entonces, pues es más fácil la desesperanza en todo caso, ¿no? Y otra invitación a la acción con esto que dices justo es quedarnos con lo que sí tenemos, con lo que sí hay, con lo que sí sabemos, y no enfocarnos en lo que no hay, en lo que falta. Porque de verdad, pues sí, si nos enfocamos en lo que no hay, en lo que falta, pues siempre faltará y siempre no habrá. Pero también saber capitalizar, Pau, lo que sí se ha logrado, con lo que sí contamos, ver a quienes nos acompañan, enriquecernos de lo que sí nos nutre. Esto es muy importante. Yo creo que esta es una buena llamada a la acción, porque esto finalmente ayuda a generar sentido de vida, que es justamente la causa, ¿no? El otro extremo es justamente esta búsqueda de salir de la vida, porque no hay un sentido para mantenerse en ella, ¿no? Correcto. Entonces, invitar a la vida, saber buscar quedarnos en la vida y no estar incentivando el salir de ella, ¿no? Me encanta, sí, hijo, es que ¿cuántos incentivos hay hoy para salir? Muchísimo. Sobre todo para los jóvenes, las redes sociales, ¡bah! Oye, dos últimas preguntas rápidas. Uno, ¿cómo se debe comunicar cuando es un suicidio? Me refiero, cuando vas a una misa, a un funeral, y a veces está sospe, la gente, ¿fue suicidio, no fue suicidio? ¿Se debe de decir desde un principio, güey, sí fue un suicidio, no se debe Híjole, decir? Pau, ¿Cómo comunicar a los niños? Es una gran pregunta, pero yo sí he visto mucho más razones por las cuales hablar desde la verdad desde el principio que mentir.
Ocultar esas verdades y cuando llegan por otras bocas a los oídos que tenía que haber llegado la verdad, es un tema, ¿no? Hay grandes resentimientos por historias no contadas, porque finalmente la verdad llega, pero puede llegar de manera retorcida, puede llegar a destiempo y puede llegar por las personas inadecuadas. Yo invito a la verdad. Es muy fuerte, pero de verdad, bien dice la frase, la verdad nos hará libres. De verdad he visto muchos problemas por la omisión honesta, fuerte, muy fuerte. Yo no digo que no sea dolorosa, pero yo sí invito a la verdad desde el día 1, porque libera infinitamente. Y creo que genera incluso un ambiente de más misericordia en el grupo que acompaña, que desde este ocultamiento en donde se presta a sospechas, a malas habladas, ¿no? Sí. Creo que de verdad la misericordia es un factor al que debemos apelar o debemos actuar con personas que viven esto. De hecho, sumado a todos los llamados a la acción que hemos dicho, yo creo que un llamado a la acción muy importante con este tema es al no juzgar, ¿no? Las personas que están viviendo esto, como dices, que son personas que han sobrevivido al suicidio en el sentido de que es algún familiar, algún amigo, el que se ha quitado la vida, se las está llevando a la fregada, ¿no? Entonces también creo yo que a veces no quieren decir las netas, no quieren decir la realidad. Uno, porque no hay información sobre esto. O sea, tú lo estás diciendo hoy en este espacio, pero la gente no sabe. O sea, realmente la gente yo creo que actúa desde lo que puede, ¿no? Entonces, igual y les han dicho, güey, no puedes decirlo, güey. Está pésimo que lo dijeras. Tienes que mentir, tienes que esconder esto. Entonces, claro, pues por eso lo vemos, ¿no? Y te digo, por un lado, porque la persona se siente limitada, no está ahorita para considerar cómo piensa el de junto. Y dos, es verdad, Loli, sobre todo en México, la verdad, somos una sociedad muy juzgona. Somos una sociedad que ya nos metemos en la vida de junto, sí, y mucho prejuicio. ¿Y por qué habrá sido? ¿Y cómo habrá sido? ¿Pero por qué? ¿Pero qué hicieron? No, es que la mamá se la volaba, ¿no? Pues, ¡wow! O sea, sí, no manches, pues claro que está para que le inventes la historia que quieras. O sea, se sube un avión y el avión se cayó. O sea, pues claro, o sea, está cañón, hay mucho juicio. Sí. A la gente en buena onda le falta a veces mucha empatía. Pero creo que a la larga hace muchísimo más daño. Eso, digo, y todo esto, Pau, sí. Lo hablo porque, bueno, tengo conocimiento de causa, lo he vivido, ¿no? Okay. Dentro de la familia, y lo he vivido con los pacientes, y te puedo decir que sí, la verdad nos hará libres. Sí, de momento es más doloroso. Hay, insisto, y lo dijimos desde el inicio, es una verdad muy fuerte. El tema del suicidio es de verdad, pues todo un tema, toda una realidad social, pero sí creo que va mejor desde la verdad. El tema de los seguros, por ejemplo, de que aplique un seguro de vida, también es un tema. Por eso también hay un gran ocultamiento, pero el estigma, de verdad, sí es un estigma. Ojalá podamos irlo suavizando. Las estadísticas que tú das muestran que no podemos mantenernos con ese manejo de la omisión de la verdad, porque, insisto, el trabajo terapéutico y el trabajo de duelo y la elaboración del duelo de los sobrevivientes va a ser infinitamente más complejo si además de todo hay mentira. De por sí ya es complejo, pero lo vamos a complejizar infinitamente más a través de este ocultamiento. Entonces, bueno. ¿Y a los niños, Loli? A los niños, a ver, y los niños de nuevo siempre saben verdades, se enterarán algún día. Tal vez no tenemos que ser tan gráficos, okay, ¿no? Pero sí podemos decir que la persona se fue, que cómo se fue. Pues, insisto, tal vez si fue un ahorcamiento no vamos a explicar el ahorcamiento, pero decimos, bueno, que la persona murió. No le vamos a decir que se fue de viaje, no le vamos a decir que de pronto que no se supo, que nadie ha sabido de él. Porque eso siempre va a estar buscando a esta persona. Por supuesto. Qué frustración. Vas a ir por la vida buscándolo. Exacto. El niño en general los niños muy chicos suponen que la gente que se fue volverá. Pues como sí, que no, la terminalidad, ¿no? Es para ellos muy complejo, es un término muy complejo. Si para los adultos lo es, ¿no? El que desaparezca, el para siempre, el nunca y el jamás, son conceptos demasiado abstractos. Entonces, bueno, evitar, no, insisto, no tenemos que ser gráficos, pero no se debe de ocultar que la persona murió. Ok, y última pregunta nada más para que quedara claro. Hace rato hablaste de las cartas póstumas.
¿Qué son? Nada más para que... Son estas cartas escritas que dejan las personas que se van a suicidar, las escriben evidentemente en vida y se encuentran, ¿no? En el lugar, la mayoría de las veces pues en el mismo lugar en donde sucede el suicidio y explican razones o hacen peticiones o piden perdones o hay agradecimientos. Son cartas escritas previamente al suicidio. En ocasiones se encuentran causas, ¿no? La gente explica, o también algunas inician, ¿no? Con el no se culpe de mi muerte a tal, ¿no? Entonces ahí se habla de una voluntad. En fin, son muy fuertes, pero son interesantes porque puede uno ir entendiendo razones, ¿no? Bueno, en fin, sí. Pau, es un tema fuerte, insisto, y agradezco a los que llegaron hasta el final de él escucharlo, sí. Pero vaya, vuelvo a decir, son temas que suceden, yo lo viví, lo vivo con los pacientes, son realidades, hay que hablarlas y te agradezco, ¿no? Que lo hayas abierto en este espacio. Una vez más, mi respeto es lo que haces, mano. O sea, es que justo como tanatóloga, alguna vez, ¿no? En otro programa en el que estuviste hablábamos yo te decía, es que todo lo que has de escuchar, pues justo esto debe ser de las cosas más complicadas. Sí, el trabajo con familiares de suicidas es muy fuerte. Sí. Insisto, no soy especialista en ella, yo hablo desde mis experiencias y hay especialistas concretos en estos temas, entonces, bueno, si alguien tiene necesidad de consultarlos, pues bueno, es cosa de buscar. No, pero sí quisiera aprovechar justamente para las personas que necesitan acompañamiento tanatológico, entendiéndolo en el caso de una pérdida, puede ser una pérdida así y demás. No sé, Loli, si te gustaría compartir tus datos, tu mail, no sé cómo te pudieran buscar. Sí, mi mail es tan, de la abreviatura de tanatología, tanloli, con i latina, tanlolifernandez@hotmail.com. Buenísimo, Loli, muchas gracias, porque bueno, igual hay alguna persona que necesita ese dato, que esté interesado. Gracias por entrarle al tema, tú también. Gracias por este espacio. Y de veras a las personas que llegaron hasta el final, como tú dices, Loli, gracias por escucharnos. Ojalá haya servido y se queden con algo, ¿verdad? Ojalá sirva, por supuesto, no es lindo. Compártanlo si creen que le puede servir a alguien. Sí. Dejemos de hacer tabú este tema. Tenemos que entrarle, tenemos que estar bien informados, por ejemplo, el decir la neta, ¿no? O sea, decir cómo murió la persona, por ejemplo, ¿no? O sea, de veras, es que hay tantos mitos, híjole. Entonces, bueno, este es un acercamiento más a la verdad os hará libres, eso era lo que dijiste. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Loli, una vez, muchas gracias. Gracias, Pau. Espero que tengan buen día, buena noche, buena tarde o estén haciendo lo que estén haciendo. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Yo soy Pau Mendieta.